Hebreos capítulo 13, y vamos a leer el versículo número 7. Hebreos 13:7 dice la Escritura, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta preciosa tarde por la oportunidad que nos concede, Señor, de predicar tu palabra, poder estar reunidos aquí, Señor, juntamente con tu pueblo, y así, Señor, experimentar esta actividad y tenerla siempre en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero antes, Señor, quiero suplicarte que tú me ayudes para poder entregar esta palabra en la cual tú me has entregado ya, Señor, y ahora me dispongo ante tu pueblo, tanto los que están aquí presentes como todos los que están, Señor, en todas partes de Guatemala, los que nos están visualizando y en todas partes del mundo. Señor, en el nombre de Jesús, voy a entregar tu palabra en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén. Muy bien, puede ocupar su lugar. Y quiero hablarle en esta tarde acerca de la labor pastoral. Vamos a estar hablando de el ministerio pastoral, relacionando esta actividad. Y podemos ver, hermanos, acá al autor de Hebreos, en la cual nos enmarca y nos dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y le decía que acerca del ministerio pastoral, en otras palabras, la labor ministerial. Yo sé que hoy se comienza una nueva etapa, y se ha venido hablando acá en el altar, una nueva etapa como iglesia, una nueva etapa para nuestra hermana pastora, aunque ella ya ha estado, ¿verdad?, con ustedes a la par de quien en vida fuera nuestro hermano pastor Julito, pero hoy ella inicia en una vía directa. Ella hoy comienza al poder estar al frente de usted con un ministerio, el poder estar delante de usted o al frente de usted para poder dirigirle en una forma prácticamente directa, ¿verdad? Entonces, hay muchos comentarios, hay muchos sermones incluso acerca de el pastor. Donde quiera y en cualquier iglesia se tiene comentarios de un pastor, se tiene comentarios de un ministerio pastoral, y a veces compartimos con ellos, a veces los saludamos, a veces compartimos la visión. Hay muchos que se apegan a la visión del pastor, algunos otros no están caminando con él, pero de una vía como apartadita, una vía lejana. Algunos otros recibimos o reciben consejos del pastor directamente y han sido beneficiados, porque al oír la voz de un pastor, al poder oír el consejo de un pastor y lo ponen en práctica, a muchos hermanos, a muchos miembros de la iglesia le ha ido bien, han salido beneficiados. Por otro lado, le decía, hay algunas personas que también han murmurado, y en vez de ser beneficiados, pues a ellos les ha venido consecuencia, han venido algunos desaciertos para las personas, porque se ha hablado en contra de un ministerio. La Biblia dice en Jeremías 3:15 que el que pone los pastores no es el hombre. El que da el ministerio, el que pone a los pastores a dirigir una congregación, es el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra. Y entonces esto trae, le decía, algunos beneficios,
algunos otros consecuencias. En realidad, hermanos, podemos preguntar entonces, ¿qué significa ser un pastor? Una pastora en este caso. ¿Qué es? ¿Cuál es la labor? ¿Por qué están ahí? ¿O por qué llegamos a un ministerio? Hay tantas preguntas que en el ambiente se escuchan, pero esta tarde quiero hablarles acerca de esta labor pastoral. Número uno, quiero decirles, hermanos, que los pastores son establecidos por el Señor Jesucristo. La Biblia nos habla de esto en Efesios 4:11, donde dice que Él instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, maestros y evangelistas. El ministerio pastoral está dentro de esos 5 ministerios. Y yo quiero decirle esta tarde, nadie es pastor porque quiere ser pastor. Si usted pregunta a cada uno de los que estamos aquí, ahorita podemos decir, es una bendición ser un pastor, ser un ministro. Pero ¿qué dijimos a la hora de entrar al ministerio? ¿Qué dijimos cuando Dios nos dio el llamado? Y algunas veces nos dijeron, hermano, usted va a ser un pastor. Algunos dijimos, no, gracias, hermano, yo no quiero ser un pastor. En el caso de la hermana, si hoy le preguntamos, ella estaba interesada, ella va a decir, no, hermano, si yo no quería, y hasta hoy aquí donde estoy sentadita, no quiero todavía. Porque el ser pastor, hermanos, no es porque uno quiere, no es porque uno esté bien preparado. Hay mucha gente preparada y a veces Dios llama al que menos preparación tiene, porque cuando Dios llama a alguien es para poder prepararlo para dirigir a un pueblo. Y de esta manera entonces lo vemos nosotros en nuestro entorno. Dios nos llama al más eficiente, Dios nos llama al más adinerado, Dios nos llama, hermano, a aquella persona que siempre está ahí y dice, aquí estoy, yo quiero ser un pastor. Muchas veces el que se ofrece para un ministerio pastoral a veces no es tomado en cuenta por el Señor, porque la Biblia dice que no es para el que corre, sino es para el que Dios tiene misericordia. Dios tiene en sus planes al ministro que Él quiere utilizar. No es el más evaluado, se es pastor porque Dios así lo decidió, se es pastor porque a Él le nació en su corazón. Se llega al ministerio pastoral porque a Él le place ponerlo a uno al frente de un pueblo. Ser pastor, entonces, escuche bien esto, ser pastor no es ser una persona perfecta. A veces Dios no llama al más perfecto, Dios llama al más imperfecto para irlo perfeccionando, para ayudar al pueblo a perfeccionarse en los caminos del Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando un imperfecto acepta el llamado de Dios, hay testimonio. Se muestra un testimonio y la gente dice, el hermano, la hermana, antes de venir a Cristo y antes de venir al ministerio, ella era así, hacía esto, decía lo otro, pero ahora vemos que es una persona dedicada al ministerio. Ahora vemos de que ella es una persona obediente y ese testimonio ayuda entonces para alcanzar a otras personas. No es una persona sin defectos, hermano. No podemos decir, yo quiero como pastor o pastora a una persona que no cometa errores. No lo hay. El Señor Jesucristo vino y Él no cometió errores, sin embargo, tampoco lo aceptaron. Él fue alguien perfecto. ¿Y qué hizo el pueblo? Rechazarlo. No lo aceptó como un Salvador, como un Mesías.
Entonces, un pastor es una persona imperfecta, llena de defectos, llena de debilidades, como lo dice Primera de Corintios 1, 27 al 29. Pero ¿qué hace a cada día? Esa persona imperfecta pide perdón a cada día, pide misericordia cada día, le dice al Padre: Señor, por favor, ayúdame, porque yo no lo puedo hacer sola o solo. Sin embargo, aquella persona que llega a ser o a creerse una persona perfecta, esa persona va a dejar de tener intimidad con Dios, porque se va a creer autosuficiente, va a creer que Él todo lo puede y no va a tener una intimidad con Dios. La persona que reconoce sus debilidades es la persona que a cada día dobla su rodilla delante de Dios y le dice: por favor, ayúdame. Señor, donde quiera que yo vaya, quiero que también vayas tú, porque solo no quiero caminar. Pero la persona, le decía, que se cree imperfecta, es una persona que va a querer ser elogiada, va a querer ser admirada y va a querer tener siempre al pueblo dándole honores. Pero una persona que acepta sus debilidades, empieza a tener experiencias con Dios, experiencias con el pueblo, empieza a tratar bien a la membresía y empieza a tener, le repito, una intimidad con aquel que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque va a tener un corazón dispuesto, siempre va a estar para Dios y siempre va a tener temor de Dios. Número 2, dentro de la labor pastoral, el ser pastor o pastora es estar dispuesto a dejarlo todo. Hermano, dentro del aspecto humano, como personas le hablo, muchas veces tenemos comodidades, muchas veces tenemos aquello en lo cual llegamos o alcanzar las cosas, a tenerlo todo, y no queremos dejar la comodidad. Pero ahora vemos que en el ministerio pastoral o ser pastor es estar dispuesto a dejarlo todo. Le voy a leer lo que dice Marcos capítulo 10 y verso 28. Marcos 10, 28. Dice la escritura: entonces Pedro comenzó a decir: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Cuando Dios llamó a sus discípulos para un ministerio, directamente para trabajar con Él, para caminar con Él, fue necesario que ellos dejaran todo. Quizá no le voy a decir abandonaron su familia, no, le dieron prioridad al ministerio. Estaban con su familia, pero la prioridad para ellos era atender el ministerio del trabajo juntamente con Jesús. Todos los días estaban ellos trabajando con Jesús. Habían noches, y la Biblia lo dice, que Jesús caminando con sus discípulos, tanto caminando como en una barca, pero ellos se dedicaron al ministerio. Muchas veces lo que más se critica en el ministerio pastoral es lo que se llega a tener, y se dice: mire, ahora ya tiene esto, mire, ahora ya tiene lo otro, ahora camina en esto, camina en lo otro, y se empieza a ver todo aquello que el pastor o el ministerio pastoral se empieza a tener: el vehículo, la nueva imagen, la vestimenta, y se empieza a ver todo esto que el ministro llega a tener. No puede construir una casita porque ya se dice: mire, ahora ya tiene hasta casa, ya tiene el pastor.
Hay mucha gente que no quiere que el ministro tenga una casita. Hay mucha gente que no quiere que el pastor tenga un vehículo y prefieren que el pastor no tenga absolutamente nada y que siempre esté pidiendo jalón, que siempre esté viendo dónde se le está metiendo el agua a la casita. Y así muchas veces las personas son felices cuando miran un ministerio de esta manera, pero cuando lo ven de esta manera prosperada, entonces se dice: ¿qué estará haciendo él? ¿Y sabe qué está haciendo? Dejó todo para servirle a Dios y Dios le está recompensando. Dejó todo para poder servirle a Dios. Hermano, muchas veces hay que dejar la familia, hay veces hay que dejar la comodidad. A veces está muy sabroso para dormir, hermano, y uno dice: hoy sí está riquísimo para descansar, para dormir. Pero luego se presenta una necesidad, luego hay una llamada y luego dicen: hermano pastor, ¿será que usted puede venir? Sea las 12 de la noche, 1 de la mañana, se deja la comodidad, se queda camita bien tendidita, se deja las comodidades y allá tiene que ir el ministro. Muchas veces esto no se ve, pero en realidad, hermano, un pastor no es el que está solamente dispuesto a estudiar teología. Pueden decir hoy muchos esto: yo quiero entrar al ministerio y estoy dispuesto a estudiar teología. No es solamente estudiar la teología, tiene que estar dispuesto a abandonarlo todo, tiene que estar dispuesto a dejar todo. Hoy como ministro le puedo decir, amado hermano y hermana, muchas veces no se ven las etapas cuando han crecido los hijos. Hasta después se llega a dar cuenta y uno dice: ala, mi hijo ya tiene 15 años, ya tiene 20 años, no me di cuenta de la niñez, no pude jugar con él cuando venía creciendo. Y a veces queremos jugar con él, pero él ya no quiere jugar con nosotros. Las etapas pasaron, hermanos. Quisiéramos cobrar aquel tiempo, pero lamentablemente se puede decir en esa parte: no se puede, no regresa. A veces lo tenemos que ver, como me decía un compañero pastor: lo que yo no hice con mis hijos, dijo, ahora estoy tratándole de hacer con mis nietos, porque a ellos ya le puedo dedicar un poquito de tiempo. Pero ahora los hijos están molestos porque no se jugó con él, porque no se disfrutó un poquito la etapa con él. Y a veces hay reclamos dentro de la familia y a alguien le dicen o le pueden decir: sí, usted tiene más con los hermanos de la iglesia que con su propia familia. ¿Por qué, hermano? Porque el ministerio pastoral debe estar decidido a abandonar casi todo, a dejarlo todo. Y esto es lo que se acepta entonces como una realidad. Se deja todo por la obra de Dios. Dejar la comodidad. Algunos han dejado un trabajo en una empresa, algunos han dejado un negocio por decir: yo voy a entrar al ministerio y ahora tengo que dejar el negocio porque ya no me da tiempo, ya no puedo atenderlo, y se dedica directamente al ministerio porque ya con el Señor es tiempo completo. Y de esta manera entonces empezar a cuidar el rebaño de Dios. Número 3, dentro de la labor pastoral, el pastor o la pastora sufre en silencio. Ustedes han tenido experiencia acá y recién está la muerte del pastor, quien en vida fuera hermano Julito. Ustedes vieron hasta lo último de él, pero quizá hubieron días donde él no demostró que él estaba sufriendo. La familia se dio cuenta, la esposa se dio cuenta, pero muchos de ustedes, como miembros de la iglesia, no supieron del sufrimiento que él tuvo hasta la muerte.
Y si vieron, tal vez ya fue lo último, porque lo fueron a ver postrado en una cama. Pero de ahí, Él muchas veces lo fue a visitar a usted con un dolor. Muchas veces fue a orar por usted estando enfermo. Muchas veces estuvo trabajando aquí en la construcción con una preocupación familiar, con una preocupación de salud. Quizá un día estuvo ante usted, pero estaba pensando, posiblemente ya me voy a morir. Usted nunca se dio cuenta. ¿Por qué? Porque un pastor nunca viene y en la prédica dice: hermanos, yo estoy sufriendo. Hermanos, fíjense que yo ya no aguanto. Muchas veces un pastor no lo dice. La única que lo sabe a veces es la esposa y quizá un poquito los hijos. Pero a veces la congregación no lo sabe, se sufre en silencio. Vea conmigo 1 Corintios 4:9. 1 Corintios 4:9 en adelante. Dice la Escritura: porque según pienso, Dios ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando en nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Mire el apóstol Pablo. ¿Quién podía ver el padecimiento de Pablo? Él en 3 oportunidades dice que le dijo al Señor: quítame, Señor, este aguijón. ¿Qué le dijo Dios? Pablo, bástate mi gracia. Ahí estamos, con que yo esté contigo es suficiente. Pero ahora él está diciendo aquí, no para avergonzarse él, tampoco para avergonzar a la congregación, sino que él lo estaba haciendo para exhortar. Amados hermanos, ustedes han tenido una experiencia con el pastor quien en vida fuera. Ahora tienen a nuestra hermana pastora que hoy va a iniciar el ministerio. Y quizá ustedes no fueron tan atentos con el pastor. Hoy el apóstol Pablo, hoy el Señor, nosotros los pastores que estamos aquí, les pedimos de todo corazón que ustedes puedan apoyar el ministerio pastoral de nuestra hermana María, que ustedes puedan ser atentos como lo dice Pablo, que puedan ayudar en las necesidades, que puedan preguntarle a ella: hermana pastora, ¿cómo está? ¿Necesita algo, hermana pastora? ¿En qué podemos ayudarle? Esa es la parte que en un ministerio pastoral se requiere. ¿Sabe por qué, hermano? Porque los ministros sufrimos en silencio. A veces no se comparte ni con la propia esposa o viceversa. A veces ni la familia interna ni los hijos saben cómo se está viviendo dentro de un ministerio pastoral. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado
a ser fuertes. El Señor nos ha llamado que a pesar que estemos enfermos, debemos hablar de fe. Que aunque sea que estemos padeciendo, debemos orar por los que están padeciendo. Y eso nos toca que vivir a nosotros los pastores. ¿Cuántas veces se le pregunta a un pastor: ¿en qué le puedo ayudar, hermano pastor? ¿Qué necesita, hermano pastor? ¿Hay algo en que podemos ayudarle? ¿Hay algo que yo pueda hacer por usted? ¿Los pastores tendrán problemas? Hay problemas. Así como usted tiene los suyos con sus hijos, así como usted tiene problemas dentro de la congregación, los ministros también tenemos problemas, pero muchas veces se llora en silencio. Si usted le pregunta a un pastor: ¿tiene problemas?, le va a decir: muchísimos. Tengo demasiados problemas, pero tengo un Dios con quien contar. Pero también se necesita que alguien humanamente venga y nos ayude para decir: hermano pastor, vengo a ayudarlo, a orar para que las tristezas, para que los problemas puedan terminarse y convertirnos en ovejas que podemos ayudar a nuestro pastor. Entonces, los ministros sufren en silencio, pero hoy les suplico en el nombre del Señor: ayudemos a llevar la carga juntos, hermano, a nuestra hermana pastora. Luchemos, vayamos con todo en el nombre del Señor, y que no hayan pensamientos hoy que alguien diga: vamos a ver qué hace, la vamos a dejar solita, a ver qué hace. Hermanos, la obra es de Dios, y si usted la deja sola, yo quiero decirle en esta tarde que aquel que la ha llamado, aquel que le ha dado el ministerio, nunca la va a dejar sola, porque va a enviar su Espíritu Santo, y esta obra va a avanzar, porque la obra es de Dios y no es del hombre. Por lo tanto, no diga: voy a ver qué hace ella sola, voy a ver qué puede hacer. No se meta en ese problema, amado hermano. Más bien dígale: yo quiero estar con usted, hermana pastora, y quiero ayudarle en el nombre del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle?, dirá usted. Hay que orar todos los días por hermana María. ¿Cuántos estarán dispuestos a orar por el ministerio pastoral? Hay que orar por hermana María todos los días, por la familia pastoral. Hay que pedir por ellos. Hay que bendecirlos, hermanos, de una forma en nuestra obediencia. Hay que bendecirlos en el trabajo, que a ella se le facilite el trabajo en el ministerio pastoral. Hay que bendecirla de una forma económica. Hay que ayudarle, hermanos, hay que ayudarle, porque ella va a trabajar para el altar, y del altar tiene que participar también de ella en cuanto al aspecto económico. Entonces, hay que bendecirla materialmente, hay que ayudarla de todas las maneras. ¿Qué otra forma puedo yo utilizar para ayudarla? Congregándome. Hay que venir a los cultos, hermano. Hay que venir los días de culto. Yo no le voy a decir: hay que apoyar a la hermana con su perseverancia. No, la perseverancia es para ir perfeccionando nuestra vida y un día alcanzar la salvación de nuestra alma. Pero, ¿sabe? Uno se siente muy contento cuando ve que todos los miembros están en los cultos, pero uno empieza a sentir tristeza cuando uno llega a tener más de 100 miembros y solamente ve 30, 25 en cada culto. Entonces uno se preocupa, y eso puede traer hasta enfermedades a un cuerpo en el aspecto pastoral. Recuerde que el pastor o la pastora, en este caso, ella estará intercediendo por usted, ella estará orando por usted. Otra labor en el ministerio pastoral: el pastor trabaja en todo, hermano. Amén.
El pastor trabaja en todo. Fíjese, le cuento esto. En una oportunidad, mi pastor decía en una reunión de líderes: yo trabajo en todo, decía él. Él nos hablaba así: yo trabajo en todo, muchacho. A veces he hecho trabajo, decía él, hasta de comadrona, ¿verdad? Porque cuando alguien, una hermana, decía no podía dar a luz, mandaban a llamar al pastor y él iba corriendo y hacía una oración. Y mire, hermano, decía él, en menos de un minuto la niña o el niño estaba llorando que había nacido. Entonces yo la hago de todo, decía, de bombero, yo la hago de albañil, yo la hago de carpintero, yo la hago de todo. Y yo en ese tiempo pues dije yo, será cierto, pero ahora que soy pastor me doy cuenta, hermano, todo lo que se puede hacer en la iglesia. A veces, si están trabajando los hermanos en la construcción, a veces desean que el pastor esté ahí, y ahí tiene que estar el pastor. Si las hermanas están haciendo venta, ahí tiene que estar el pastor, porque dicen: y el hermano pastor, ¿qué se haría? Y a veces lo mandan a entregar los tamales, ¿verdad? Lo mandan a entregar los platos de comida. Ahí va el hermano pastor. Pero ¿sabe qué se dice en la sociedad? Que el pastor no trabaja, el pastor no hace nada. Pero él siente el cansancio, él siente, porque él está trabajando en todo. Ya no le voy a leer, pero si alguien está tomando nota de esto que le estoy hablando, Primera de Corintios 4:12. Entonces, a veces se le pregunta al pastor: y pastor, ¿y usted en qué trabaja? Porque a veces alguien llega a la casa del pastor, está sentado frente a una mesa. Hay una vida así como el hermano pastor, quisiera yo, dicen. Algunos bromean con uno, ¿no? Conmigo han llegado. La lujo ser pastores. Así quisiera estar sentado todo el día. Pero hermano, muchas veces un pastor no se sienta por gusto, fíjese. El pastor está sentado, pero está trabajando. Ya está preparando el sermón del jueves, ya está preparando el sermón del domingo, de alguna vigilia, ya está preparando material para compartir con los jóvenes, con la femenil. El pastor está trabajando siempre, hermano. Él está pensando, él está ya pidiéndole al Señor. Pero tampoco, hermano, solo es el trabajo de predicar. Hay que trabajar en muchas cosas. Y tampoco la predicación solo viene y el Señor dice, como algunos, ¿verdad? El Señor me revela la palabra y lueguito tengo el sermón. No, hay que buscar material para poder formar un sermón. Hay que investigar, hay que leer la Biblia, hay que orar, hay que leer. Muchas veces, hermano, son horas las que se duermen en un ministerio pastoral, porque a veces después de leer la Biblia uno llega al momento de la oración, se llega a interceder, se llega a orar por la membresía. Hermano, el trabajo del pastor ese es. Y le repito, terminando de leer ya está pidiéndole al Señor. Es un trabajo arduo, que es lo que ahora nuestra hermana pastora María va a tener. Entonces se tiene que comprender el ministerio pastoral. En una oportunidad alguien fue a visitar a su pastor. Eran las 7 de la mañana. Y sabe, la esposa le dijo: hermano, él todavía está descansando, porque se acababa de ir a dormir. Y mire, él dijo: de razón la obra no crece. Y eso quería el hermano pastor. El pastor quería hacer porque no le gusta trabajar. Y la esposa dice: tenía tal vez unos 45 minutos de haberse ido a dormir, porque él había trabajado casi toda la noche. Regresó de una visita, dice, y luego se fue a sentar para predicar el otro día. Pero el hermano dijo que ese trabajo quería el hermano porque no le gustaba predicar. A veces no se comprende esa partecita, hermanos, pero a veces se tiene que trabajar hasta en la limpieza. Fíjese. Peor si uno vive
en el terreno, en el predio del templo, y no hay un conserje todavía, y se trabaja todavía con familias que hagan la limpieza, y si la familia no llega a hacer limpieza, la responsabilidad ¿sobre quién cae? La familia pastoral. Aunque sea el pastor hubiera barrido, hubiera trapeado, y a veces el pastor lo termina haciendo. ¿Ya? Se hace la limpieza, el entorno y contorno del templo, y se tiene que trabajar mucho, hermano. Entonces, el pastor es fiel a Dios hasta en el trabajo que se debe de hacer. También, hermanos, ahora le hablo algo sobre qué pasa si yo obedezco al hermano pastor o a mis autoridades. El pastor, en primer lugar, es obediente. Y dice la Biblia, ahí en el versículo que leímos de Hebreos 13:17, que hay que obedecer. Hebreos 13:17 es que hay que obedecer. ¿Por qué? Porque trae bendición. El obedecerle a un ministro, hermanos, trae mucha bendición. ¿Por qué? Porque él es una autoridad establecida por Dios. Mire ahorita los pasos que se ha venido dando con nuestra hermana pastora María. ¿Cuánto tiempo tiene de la muerte del hermano pastor Julito? Hemos venido a trabajar con la directiva acá y se ha venido trayendo un orden. Ella no dijo desde el principio, ya hermanos, yo ya soy la pastora de la iglesia. No, se ha venido trayendo y ella se ha sujetado. Nosotros le hemos dicho, todavía no puede, hermana pastora María. Ella dice, con mucho gusto. Ella ha obedecido y se ha venido sujetando. Entonces la membresía debe de saber y comprender que toda autoridad en la tierra es establecida por Dios. Y hoy vamos a orar por la hermana porque hay que transferirle esa autoridad. Hay que darle el derecho ya a ella para poder trabajar como pastora dirigiendo a esta iglesia. Entonces, no se debe de menospreciar la autoridad, hermanos. Yo sé que aquí hay varones, aquí hay hermanas, pero usted no vaya a decir, ella es mujer, yo no le voy a obedecer a ella. Usted se estaría metiendo a un problema con Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo no vengo hoy solo como directivo. Hermano pastor Salomón no viene hoy como solamente a cumplir el trabajo. Él viene delegado por Dios. Él le va a ministrar a la hermana la autoridad, y Dios entonces la ha establecido a ella para poder trabajar como una pastora en este lugar. Pero no hay que despreciar o menospreciar la autoridad. Y no vaya a decir, como le decía, ella es mujer y yo soy hombre, no le voy a obedecer. Obedezca a su pastor, obedezca al ministerio pastoral, porque el Señor la va a establecer a ella aquí como una autoridad, amado hermano. Entonces, al poder ser obedientes a ella, vendrá la autoridad también sobre usted, vendrán los beneficios de ser obediente. Si nosotros podemos sujetarnos a ella como autoridad, vamos a sujetarnos a Dios. Pero usted, si dice, yo solo a Dios me voy a sujetar, Dios la va a mandar de regreso a que se sujete a ella como autoridad, porque ella él la ha establecido en este lugar como pastor. Entonces, lo último de este sermón es una recomendación. Reconozca siempre el trabajo y dedicación de nuestra hermana pastora. Vea el valor que ella tiene. Yo le aseguro que si ahorita empezamos a preguntar, si ella dice, yo no quiero ser pastora ahorita, y si empiezo a preguntar, yo sé que
Todos van a decir, no gracias, yo no quiero ser pastora, yo no quiero ser pastor. Entonces hay que valorar, hermanos, valga la redundancia, ese valor que ella tiene, de aceptar el desafío, de decir, yo me pongo a la brecha y voy a trabajar para Dios en esta iglesia. Vea lo necesario, hermano, que ella va a hacer, aceptar el desafío. Quizás muy pocas veces se da gracias a Dios por un ministerio, pero hoy reconozcamos el trabajo, la dedicación que ella va a tener, y Dios es el que va a trabajar por medio de ella, y el resultado lo va a ver toda la iglesia. Hoy es un día para empezar a honrar el ministerio pastoral. Hoy es el tiempo, el día exacto para decirle al Señor, a partir de hoy voy a empezar a honrar el ministerio pastoral. Y no se meta a la mente aquello de decir, voy a ver qué tal trabaja. Si ella trabaja bien, voy a diezmar. El diezmo es en obediencia a Dios, no al ver el trabajo si alguien lo hace bien. No es así. El diezmo es para el Señor, las ofrendas son para el Señor, no al ver si alguien trabaja bien. Eso es allá afuera, como un patrón. Pero nosotros lo que traemos al Señor, lo traemos en obediencia. Entonces, hoy propóngase en su mente que a partir de hoy usted honrará el ministerio pastoral. Y pase lo que pase, usted va a honrar el ministerio pastoral. Y Dios va a honrar a toda la iglesia en general. Nos ponemos de pie esta tarde y vamos a orar por la palabra. Vamos a decirle al Señor, Señor, muchas gracias por entregarnos esta palabra sobre la labor del ministerio pastoral. Muchas veces, Señor, estar al frente de un ministerio a veces no es visible. Lo interno que se vive, Señor bendito, muchas veces no se valora. Pero Señor, tú nos has llamado, y si tú nos has llamado, tú nos vas a respaldar. Te pido desde ya, Señor, por tu palabra, como también, Señor, por nuestra hermana pastora María, por toda la iglesia. Yo sé que viene esa parte, Señor, donde el pueblo se va a comprometer contigo, pero desde ya yo te doy gracias por esta mujer que aceptó el desafío. Junto a sus hijos y junto a la iglesia serán más que vencedores, porque tú vas a respaldar el ministerio pastoral, y sé que en ella habrá mucho temor y temblor para hacer tu obra en este lugar. Así es, Padre, bendigo tu nombre y te agradezco por esta palabra que hoy has traído, mi Señor. Muchas gracias te doy en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede ocupar su lugar. Bendiciones para todos y sigamos adelante. Y quiero dejarle el tiempo acá a nuestro hermano que tiene el programa. Dios les bendiga, hermanos, y en una próxima oportunidad entregaremos la palabra. Muchísimas gracias, pastor.